computadora. Bueno, estamos grabando. Entonces, pues nada, nuevamente, pues quiero a todos ustedes saludarlos, ¿verdad? De nuevo a Jesús, a Jaime, Celeste, a Carmen, a José. Gracias por darse cita a este nuevo seminario. Este ya vendría siendo el tercer seminario que ofrecemos dentro del contexto o cobijado por eh, por esta entidad que incorporamos en el 2010, llamada el Centro para el Estudio de la Democracia, y que yo he querido, ¿verdad? Este servidor fue el que le incorporó y pues que yo un poco he querido desde, como les he dicho anteriormente, ¿verdad? Perdonen que aproveche esta introducción, esta primera reunión de este seminario para repasar un poco que esta corporación sin fines de lucro, yo la incorporé, valga la redundancia, en el 2010. Y la idea siempre ha sido que fuera lo que dice el nombre que es, ¿no? Que sirviera, que fuera un espacio, y pues en estos tiempos no tiene por qué ser físico, aunque en mi mundo ideal me encantaría que tuviera más materialidad que la que se circunscribe a mi oficina, a mi biblioteca en casa, pero si no físico, por lo menos por lo pronto virtual, ¿verdad? En espacios como estos, en las redes y demás, y que sirva como punto nodal que permita el entrecruce de conversaciones, actividades, en torno a o sobre la democracia. Y eso eso pudiera tener, ¿verdad? En potencia, unas manifestaciones, ¿verdad? Bien tremendas, bien elaboradas, como pudiera tener pues, manifestaciones pues más modestas como estas, que no por ello son menos importantes, ¿verdad? Aquellos de ustedes, eh, todos yo creo que incluso José en algún momento, pero de seguro Carmen, Jaime, Jesús, todos ustedes saben que durante el tiempo en que primero Jaime Parch fue director de la Piñero, en aquel entonces la Universidad del Este, y luego este servidor, uno de los pulmones de ese proyecto era su jornada de actividades. Y en el último año y pico en el que este servidor fue director de ese proyecto, pues nosotros habíamos creado los seminarios de teoría democrática. Y en ese contexto, pues se dieron seminarios sobre uno parecido al que yo ofrecí el semestre pasado, en este espacio. Yo ofrecí uno, si no me equivoco, también sobre Maquiavelo. La compañera Elizabeth Rodríguez, si no me equivoco, ofreció dos. No sé si ambos eran repeticiones sobre una especie de introducción al derecho internacional. O sea, que el hecho de que por lo pronto dentro del Centro Partido de la Democracia lo que esté corriendo sean estos seminarios con cierta regularidad, como quiera, no es poca cosa, ¿no? Uno quisiera que fuera mucho más en potencia, pero es lo que es y entiendo que no es poca cosa. Pero también, dependiendo, pues, como corran distintos asuntos, pues también me gustaría pensar que digamos que yo pueda combinar o hilvanar proyectos que yo he tenido a mi haber en los últimos 5 o 10 años y juntarlos para hacer cosas. Por ejemplo, pienso en la posibilidad de que, pues, digamos que yo junte Disonante, ¿verdad? Esa pequeña editorial independiente que existe desde el 2005, primero como revista y luego como editorial desde el 2014, y que ha publicado, qué sé yo, cerca de 12, 15 libros. Pues tal vez pues, juntar Disonante y Centro para el Estudio de la Democracia para sacar tal vez alguna serie de publicaciones más modestas en torno a los temas del centro. O sea que nada, que es un espacio que en mi mente promete mucho, pero aún si se limitara por lo pronto a hacer esto que estamos haciendo, no, para mí pues, no es poca cosa. Yo creo que es algo importante, y la impresión es que ustedes deben pensar, me imagino yo como mínimo, que es
del mismo provecho que yo lo veo, porque pues, si no, pues no tendrían por qué estar aquí presentes, de verdad, porque nadie era obligado a participar de estas reuniones. Y pues, dentro de ese espacio, dentro de este espacio, es que entonces pues tenemos este tercer seminario. Nosotros ofrecimos uno de enero o principios de febrero del 2022 a mayo sobre el pensamiento político de Antonio Gramsci. Luego de finales de agosto, principios de septiembre del 2022 a diciembre de 2022, ¿no? Del año pasado, hicimos uno sobre la historia del itinerario teórico de la democracia. Y entonces, en esta ocasión, para este tercer seminario, vamos a coger como centro de atención la, la vida y obra, pero principalmente la obra, pero la vida y obra de un pensador político de cierto renombre y de bastante importancia dentro de la historia de la filosofía política y dentro del campo de la teoría democrática en particular, que es el italiano Norberto Bobbio. Y que como lo articulé, como vamos a ver ahorita en el sílabo, a repasar juntos en el sílabo, como lo articulé, el seminario, digamos que tiene un título general y un subtítulo, ¿no? El título general siendo Grandes Pensadores de la Democracia. Y dentro de este tercer seminario, pues, y del seminario de Grandes Pensadores de la Democracia, pues vamos a empezar pues, con Norberto Bobbio. De manera tal que cada vez que tengamos, o sea, cada vez que nos verse sobre otros temas más particulares, pues yo siempre puedo volver a acudir a este seminario de Grandes Pensadores de la Democracia y atender a alguna otra figura. Y ojo, si bien en esta ocasión nos vamos a centrar sobre la figura de Norberto Bobbio, que es un pensador explícitamente y eminentemente político y del derecho, y que explícitamente reflexionó por décadas sobre asuntos que tienen que ver con la democracia, pues no tendría por qué circunscribirse esta serie de seminarios de los pensadores, de los grandes pensadores de la democracia, a que sea tan especificados o sea, a que tengan que versar sobre autores o autoras que hayan hecho de la democracia su foco de atención tan explícito, ¿no? O tan explícitamente directo. O sea, pienso, por ejemplo, como si, si yo parto de la premisa o perdón, si yo parto de un convencimiento de que una mejor democracia, o de un juicio de que una mejor democracia es una que tenga una cultura general medianamente educada y que valore el ejercicio de la reflexión y la autorreflexión, pues en esa misma medida, pues yo pudiera tener un seminario sobre, en vez de sobre Bobbio, pues un seminario de grandes pensadores de la democracia sobre Hannah Arendt. A pesar de que Hannah Arendt apenas la palabra democracia, o sea, a pesar de que ella no tiene textos dedicados a la democracia, como el ordenamiento político específico. Algo que pues, a otros autores que le critican y demás, pero en la medida en que Hannah Arendt, pues, digamos que es una autora y una pensadora cuya obra pues, tiene cierta contundencia, tiene cierta importancia y que conscientemente se propone estimular el pensamiento crítico y la reflexión, pues en esa medida una autora como Hannah Arendt podría caber dentro de los contextos de un seminario que yo le llamo, pues, por usar un título general, Grandes Pensadores de la Democracia. Pues en esta ocasión nos toca, opté por comenzar con Norberto Bobbio. Y, ¿verdad? Yo aquí en mis apuntes, o sea, ¿verdad? Yo me puse, pues, ¿por qué un seminario sobre Norberto Bobbio, no? Primero, en mis apuntes puse, pues, que pues, digamos, las cosas más fáciles
para justificar un seminario como este, que hay una especie de consenso, ¿no? Por lo menos en el mundo académico, cultural e intelectual de Occidente, hay un consenso de que Norberto Bobbio es una de las grandes figuras de la filosofía del derecho y filosofía política del siglo XX. Y además de eso, como parte de eso, un reconocidísimo pensador de la democracia, y al cual se le asocia una concepción particular de la democracia que conocemos o que llamamos a veces como concepción procedimental o procesal o procedural o formal de la democracia, definiéndola como una especie de esquema de conjunto de reglas de juego que permiten la, la toma de decisiones para un colectivo con la mayor participación posible, razonable, de manera directa o indirecta, de una gran cantidad de personas. ¿Verdad? Y vamos, esto es así de manera ligera para comenzar, aunque en su momento vamos a, incluso tengo contemplado en el sílabo, pues, proponer la lectura, ¿no? Que la hagan uno completa, pues ya está de cada uno de nosotros o nosotras, pero incluso está contemplado, pues, que leamos completo el libro que está, digamos, que es como la referencia bibliográfica fundamental para esa definición de la democracia a partir de una concepción procedimental o procesal, que es se titula El futuro de la democracia. Eh, Así que esa era una primera justificación, ¿no? Que Norberto Bobbio es un pensador que si todavía no se las han visto con él, pues qué bueno, porque entonces aquí tienen la ocasión para ello. Si sí se han visto, si sí se las han visto con Norberto Bobbio, así sea en extensión y con mucho rigor, o tal vez alguna que otra lectura corta, o así sea incluso por mera referencia, pues también, pues entonces es una gran oportunidad pues para repasarlo o para conocer, profundizar sobre su obra y su figura, que me incluye, ¿verdad? Me incluye. Parte de estos seminarios, pero específicamente seminarios como este que comenzamos hoy, es uno en donde yo me voy a ver bien involucrado también, no como el recurso principal del cual, digamos, pues partir para las coordenadas principales de cada reunión o para la conferencia o para el eje de la conversación, sino que también es un seminario que me obliga a mí a leer textos del mismo Bobbio que yo no he leído. Y aquellos que sí he leído, pues releerlos, porque tal vez no los he leído hace bastante tiempo, ¿verdad? Aunque ahora mismo mi trabajo principal no es académico, aunque estoy dando clases siempre, ¿verdad? Me mantengo dando una que otra clase, o en estos seminarios, aunque mi trabajo actual no es como académico, el principal, pues, digamos, cuando sí lo era, pues uno tiende en el caso mío, como pues yo creo que la obra de Bobbio es importante, pues yo sí cada cierto tiempo asignaba, pero uno tiende a asignar a veces como que las mismas lecturas, pues, porque uno le da particular importancia. Pues este seminario me sirve a mí para volver a retornar a esos otros textos, o que yo no había leído de Norberto Bobbio, o que tal vez había leído, pero los leí en su momento y no los he vuelto a repasar, porque por las circunstancias o limitaciones de espacio-tiempo, pues me veía cuando volvía a donde Bobbio, me veía volviendo a los mismos textos para asignarlos, para enseñarlos, para explicarlos, y así por el estilo. Pues una primera justificación, pues que es un pensador importante. Y creo yo que si usted fuera a buscar en Google, por ejemplo, Norberto Bobbio, usted va a ver que hay suficiente evidencia, digamos, aleatoria, así al azar, que en una búsqueda rápida en la internet para que ustedes vean que es un autor muy citado, con una obra bastante extensa, a pesar de que son muy pocos los libros suyos que consisten en monografías extensas pensadas como para libros, ¿no? Tiene una obra bastante amplia, pero muy pocas de esas obras fueron pensadas como proyectos de libro. Este,
y han sido traducidos a, pues, a los más diversos idiomas, particularmente en español y en inglés, pero entre español e inglés, particularmente más en español, aunque en inglés, ¿verdad? Amén del poderío que tiene el mundo editorial académico anglosajón, y en parte tiene que ver con una peculiaridad de la vida y la obra de Norberto Bobbio, y que tal vez lo hace más, tal vez no, que seguramente lo hace más atractivo o más pertinente, no más que atractivo, ambas cosas, más pertinente y más atractivo a lectores provenientes de experiencias históricas de países con experiencias históricas y políticas que han tenido un elemento fuerte de regímenes despóticos, autoritarios o dictatoriales, ¿no? Y de ahí pues que no es casualidad que pues la obra de Bobbio haya calado tanto, por ejemplo, en España a partir de la segunda mitad de los 70 en adelante, a partir de, ¿verdad?, de la transición del franquismo a la democracia, que haya calado tanto en países latinoamericanos como México, como Chile, como Argentina, países latinoamericanos como Brasil, pues pues que tienen historias políticas que están pobladas de muchas experiencias y muchos elementos dictatoriales y autoritarios, y después Bobbio, que es un autor que uno asocia tanto, como corroboraremos o no durante el seminario, Bobbio, pues que ha dedicado tanto tiempo, espacio y reflexión a la democracia, particularmente a sus formas reglamentadas eh, y cristalizadas en instituciones y reglas de juego, pues es atractivo. Es atractivo para gente que viene de culturas políticas de cortes más bien autoritarias y demás. Pero nada, su obra ha sido traducida a los más múltiples idiomas y es una figura que creo yo que amerita ser leída. Segundo, tengo aquí en mis anotaciones que, porque un seminario sobre Norberto Bobbio, pues por unas inquietudes ético-políticas particulares nuestras, digo nuestras, pero ¿verdad? Debería decir mías, pero me gustaría pensar que son nuestras como sociedad, no solamente por el famoso Royal We, hablar en colectivo, pero en la medida en que, pues como yo he dicho en los seminarios, los dos seminarios anteriores, y como es parte de mi discurso acostumbrado, pues es la presencia de esta preocupación por la crisis continua de la democracia. Esta noción que yo he repetido varias veces y con la cual comencé nuevamente, de hecho, el más reciente artículo de opinión que se publicó la semana pasada en El Vocero, esta cuestión de que tal vez la democracia no ha tenido más que su cuarto de hora, ¿verdad? Tal vez ha tenido uno que otro asomo así despuntante, glorioso, pero siempre sucinto, fugitivo, breve, fugaz, quiero decir. Y pues ante una circunstancia en la cual, ¿verdad? Ante la perspectiva según la cual pues, vivimos una situación de democracias en crisis, y como parte de eso, pues el grave problema de la desigualdad, no solamente económica, pero entre otras cosas social y económica, problemas o crisis en el ejercicio de pleno de tal vez nuestras libertades o derechos como individuos por múltiples criterios o razones, pues hace que me motive a pues tener un seminario sobre la obra de Norberto Bobbio, que se dedicó tanto, toda una vida y una larga vida a, a promover el que se sea campeón de la democracia, como la propuso y la entendió, a defender la justicia y la democracia anclada en los dos valores fundamentales que para él eran constitutivos de lo que debería ser una sociedad democrática, que era por un lado el valor de la libertad y el valor de la individual, perdón, el valor de la libertad, el valor de la igualdad.
y que esos dos valores debían siempre estar presentes y conjugados, aunque esa conjugación, esa combinación en términos políticos y sociales siempre implicara una tensión. Sí, porque hay veces que en el proteger o en el ejercer los derechos como individuos, eso a veces puede chocar con propuestas o políticas o acciones que tienden a la igualdad, o al contrario, como política o ejercicio o implementar o hacer valer distintos tipos de igualdad pudiera tal vez y potencialmente implicar una limitación o una temperar el ejercicio de la libertad de distintos individuos y por motivos razones. Y pues nada, un poco la crisis de la democracia alimenta mi interés porque para justificar el porqué de un seminario sobre Norberto Bobbio, hay un tercer elemento, un tercer y último elemento que tiene que haber más, pero los que me vinieron a la mente cuando hacía mis apuntes a modo de bosquejo para esta primera reunión, que y esto ya es una cuestión bien personal, o sea, bien, muy mía, y es pues, todos ustedes me conocen lo suficiente para saber que yo tengo un afán y un interés y hasta un gusto muy particular por la historia moderna, la cultura y la política italiana, ¿no? Que no se reduce a la vida y obra de Antonio Gramsci, que no se reduce a la vida y obra de Nicolás Maquiavelo, sino que es un interés que tiene, ¿verdad?, con la historia política italiana y con la cultura italiana que se extiende pues también a, pues a la historia del cine italiano, a la historia de los medios los medios de comunicaciones populares en Italia, que se extiende a cómo Italia ha sido un laboratorio para la puesta en práctica de estrategias o movidas políticas, noveles, que tiene que ver con la literatura que se produce en Italia, que tiene que ver, pues, en fin, ¿sabes? Para volver a usar una palabra, ¿verdad?, que ya he repetido varias veces, un gusto muy particular, un interés muy particular por la cultura italiana. Aquí cultura entendiéndola pues como todo un complejo modo de vida, pero aún circunscribiéndola incluso para sus manifestaciones más simbólicas, culturales en el sentido más tradicional. Y pues en ese sentido, acercarme a Bobbio es por motivos que se explicarán más bien la semana, en la reunión de la semana que viene que en esta. Pues un seminario sobre Bobbio es a la misma vez, o pudiera ser a la misma vez, un interrogar o estudiar bastantes de los elementos significativos de la historia de Italia del último siglo y pico, ¿verdad? Si tomamos en cuenta, como se señala si no en todas, en casi todas las lecturas que yo sugerí como recomendadas para hoy, que es que la vida de Norberto Bobbio pues recorre pues prácticamente todo un siglo. O sea, Bobbio nació en una de las capitales culturales y políticas de Italia desde principios del siglo XX, que es Turín, que famosamente también fue cuna de la industria automotriz en Italia y sede por mucho tiempo de, de las organizaciones más fuertes, sindicales, obreras y demás. Pues nació en Turín en 1909 y muere en el 2004, o sea que tiene y de hecho muere en el mismo pueblo, o sea, viviendo en el mismo pueblo en el que se había criado. O sea que es una vida muy larga y que está, como veremos, su vida y su obra, bueno, como la vida de todos, pero en este caso su vida nada más no, sino su obra muy entrelazada con el acontecer en Italia. Es decir,
es difícil pensar en no es que sea difícil pensar, se interpreta mejor o se aprovecha mejor la interpretación de las aportaciones teórico-políticas de Norberto Bobbio cuando se toman en cuenta entrelazadas con los vaivenes políticos, sociales y culturales de Italia. Desde una vida en la cual tiene un proceso de crianza, de crecimiento y de maduración durante el régimen fascista, pasando por una vida marcada por participar, aunque sea de una manera tímida y aunque no hubiese participado, estando presente vivo durante el proceso de la resistencia, la guerra civil que se da en Italia, dentro del contexto de la segunda parte, el último tramo de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de la resistencia, la constitución de lo que se conoce como la Primera República Italiana, el dominio de la Fuerza Demócrata Cristiana, seguida muy de cerca por un partido comunista fuerte, el Partido Comunista más fuerte que tuvo Europa Occidental durante el siglo XX, gran parte del siglo XX más bien, pasando por, por luchas políticas bien intensas en los 60, en los 70, Me comí mitad del aguacate, ya está suave. por experiencias de prácticas de terrorismo político por parte de fuerzas de la izquierda, de la ultraizquierda, de la ultraderecha, pasando por la difícil consolidación de un régimen democrático liberal en Italia que siempre fue complicado, pero cuya complicación también se debía a ser uno de los regímenes más puramente parlamentarios, o sea, más fuertemente parlamentarios al pie de la letra de los que existen. Y pasando, pues claro, pues por como tantos otros países alrededor del mundo, por los procesos de ocaso, de corrupción en los 90 y siendo un país protagónico en estas nuevas formas, ya no son tan nuevas, en estas formas y maneras más recientes de un resurgimiento de fuerzas de la derecha, de la ultraizquierda, usando ropaje populista, ¿no? Usando el mote de populista en su sentido más tradicional. Con la figura de Berlusconi, lo que llamamos el berlusconismo, que de hecho, ¿no? Es objeto de comentario en la única de las lecturitas recomendadas o sugeridas para la reunión de hoy, que fue un breve artículo periodístico de 2, 3 párrafos que publicó en la segunda mitad de los 90 en un rotativo diario italiano, La Stampa, que precisamente en reacción a unas expresiones y comportamiento de Silvio Berlusconi en ese momento. Y todo lo que implicaba, ¿no? El berlusconismo, porque no solamente implicaba la entrada en escena del retorno perdón, el retorno a escena de este populismo autoritario de vertiente más bien de derecha, sino también implicaba la entrada en escena de lleno y sin duda y de manera transparente de la fusión del poder corporativo con el poder político, con el poder mediático, porque, ¿verdad? Y eso se ve en Berlusconi de una manera bien clara, bien transparente, y que son cosas que, si bien van a recrudecerse de finales del siglo XX y principios del siglo XXI hasta el día de hoy, pues ya Bobbio veía venir y tuvo la oportunidad, antes de pasar a un mejor plano de existencia, a otro plano de existencia, tuvo ya la oportunidad de atisbar y de reflexionar sobre ello. Y de plantearlo como problemas para la democracia. Eso en términos de por qué, de hablar un poco justificando el por qué un seminario sobre Norberto Bobbio. Como les había dicho, ¿verdad? Pues quién es Norberto Bobbio, ¿verdad? Este importante estudioso italiano
de la filosofía del derecho y la filosofía política, y comienzo diciendo, aprovecho ese comentario, por eso que acabo de decir, para aclarar que yo me voy a circunscribir a la obra de teoría política de Norberto Bobbio. Entiéndase, Bobbio comenzó siendo primero términos de entrenamiento formal, así como profesor y aún por sus intereses intelectuales, Bobbio comenzó siendo primero un gran estudioso de la filosofía del derecho. Y claro, históricamente, aquella gente que se ha acercado de una manera comprensiva a la historia de la filosofía del derecho, saben que la línea divisoria entre filosofía del derecho y filosofía política puede ser en muchas ocasiones porosa. Pero pues primero se enfocó en eso y luego es que va profundizando más bien o incursionando más bien de lleno en filosofía política o en teoría política, porque Bobbio es de estos autores, como señala en la lectura, en una de las lecturas recomendadas, la lectura de El obituario que le escribió Richard Bellamy. Miento. En el recuerdo que le hace uno de sus discípulos más reconocidos, el teórico político también Michelangelo Bovero. Bobbio hace esta distinción entre filosofía y teoría, ¿no? Para un poco dejar la expresión filosofía de filosofía política, por ejemplo, un poco filosofía con F mayúscula, ¿no? Para remitirla a un campo de saber mucho más sistematizado, mucho más completo, mucho más abarcador, mucho más autosostenible, autosustentable, mientras que la teoría vendría a ser una empresa más modesta, menos pretenciosa, incluso menos sistemática, dependiendo del caso de la intervención. Pues Bobbio incursiona eventualmente más en la teoría política y ese es el Bobbio en el cual nos vamos a concentrar. Yo tal vez he leído uno o dos artículos breves, o no sé si incluso fueron artículos o más bien selecciones breves de uno o dos de sus libros que recogen sus clases sobre filosofía del derecho, pero yo no he trabajado ese aspecto del pensamiento de Bobbio, aunque obviamente se desparrama por su obra teórico-política, ¿verdad? Tan es así que eso que hemos estado mencionando o que he estado mencionando desde el principio de la reunión de hoy, que Bobbio es reconocido por esta noción, concepción procedimental de la democracia, como un conjunto de reglas de juego que permiten el desenvolvimiento de acciones, es una definición formal que cojea precisamente que cojea o que descansa mucho de su perspectiva fuertemente marcada y educada por el derecho, por la filosofía del derecho. Y entre otras cosas por la obra de Hans Kelsen, un gran teórico clásico del derecho, sobre el cual diremos alguna que otra cosa bien puntual en función de Bobbio más adelante durante el seminario. Perdón. Pues ya les comentaba, ¿verdad? Un pensador internacionalmente reconocido, pero italiano de procedencia, conocido defensor de una concepción procedimental de la democracia, un gran interlocutor intelectual y político de la izquierda marxista y no marxista italiana y europea occidental en general, pero italiana en particular. Era uno de esos pensadores de la izquierda no marxista en Italia, a los cuales los marxistas italianos, políticos militantes o intelectuales, marxistas italianos respetaban y mantenían, por así decir, una especie de diálogo continuo con él y con su obra.
promotor, Bobbio, quiero decir, promotor, pensador importante porque fue promotor aún con la caída de la Guerra Fría, aún con el derrumbe del bloque soviético, y a pesar de que muchos filósofos del derecho y filósofos políticos como Alberto Fujimori, perdonen, el inconsciente hablando, iba a decir Alberto Fujimori, pero que la intención era decir Francis Fukuyama. A pesar de que, ¿verdad? Había pensadores con sus cantos de sirena como Francis Fukuyama, que hablaban que con el fin de la Guerra Fría tenemos el fin de las ideologías, el fin de la política adversarial, el fin de la historia, ¿verdad? Y todo lo demás, el fin de una sociedad anclada sobre el conflicto. A pesar de todo eso, Bobbio, no sé, Bobbio, que valora a su manera y a partir de su interpretación, valora mucho la tradición liberal y se consideraba a sí mismo como un liberal político, pero fue uno de los que después del fin de la Guerra Fría, en el 94, publica un bestseller en el mercado de libros italianos. Y significo el dato porque sé que debe sonar, porque por lo menos para mí me suena, porque suena raro, pues, cuando tú tienes que hay un libro en la lista de bestsellers y es un libro que trata sobre, y se titula La derecha y la izquierda, que es un breve libro, una reflexión sostenida de 100 y pico de páginas sobre cómo se ha entendido la distinción que divide el espectro político moderno, la distinción por excelencia que ha dividido el espectro político moderno de izquierda y derecha, cómo él la interpreta y por qué es fundamental seguir promoviendo o seguir planteando la distinción de izquierda a derecha como la matriz básica que debería seguir sirviendo como punto de anclaje para los posicionamientos políticos. Y eso en tiempos en donde lo que ya empezaba a despuntar en el ámbito de tanto de la política práctica como de ciertos ámbitos de la teoría política mainstream, que eran todos estos motivos post-políticos, sea por un lado, por una vertiente más, más dominante y más mainstream en términos de las instituciones de poder, dándole mayor centralidad al homus economicus, ¿no? Al hombre económico, o sea, en sus vertientes pretendidamente más radicales, que era un revitalizar el pensamiento ético más que el propiamente político, ¿verdad? Pienso en ese disparo que se da a finales de los 80, principios de los 90, sobre la importancia de la alteridad, ¿no? De las políticas en torno al otro, la obra de Levinas, de Derrida, todo ese giro ético, por así decir, en la teoría crítica, que no es para nada despreciable, obviamente, pero sí implica, o también fue, entre otras cosas, una manifestación de esta despolitización de la teoría crítica. Y que era signo de los tiempos. Y que sigue siendo en parte el signo de los tiempos, ¿no? Cuando uno ve anunciarse convocatorias para espacios para universidades en Nueva York, para convocatorias para congresos sobre Benito Bad Bunny y la importancia de su trayecto y su obra para los cultural politics, pues, pues tú sabes que este elemento de despolitización de la teoría crítica pues sigue muy prevalente. Y pues nada, la obra de Bobbio es importante, la figura de Bobbio es bien importante. Entonces, quiero ahora repasar con ustedes juntos, ¿verdad? Voy a leer bastante, de manera pues, algo apresurada, el sílabo que debieron haber recibido por el grupo de Messenger de Facebook. Y la descripción general, perdonen si pues, va a parecer bastante algo repetitiva, pues por lo que llevo comentándoles,
en los pasados 40 minutos, pero dice así: en el seminario de grandes pensadores de la democracia se pretende repasar y discutir una muestra de obras de pensadores o pensadoras que han contribuido significativamente a la reflexión particular y colectiva en torno a la democracia. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la vida y obra del filósofo del derecho y teórico político italiano Norberto Bobbio, conocido por muchos que no son especialistas en filosofía, política o derecho, como un sonado defensor de una concepción formal y procedimental, la democracia como un conjunto de reglas de juego, etcétera, o como un defensor continuo de los marcadores del espectro político izquierda y derecha. Bobbio fue un reconocidísimo estudioso de la filosofía del derecho y de la política, no solo en Italia, sino a nivel internacional, particularmente en América Latina y en España, por razones que pueden conjeturarse razonablemente y que se plantearán en su momento en el seminario, y que vamos, las razones, aunque las planteé un poco más, un poco anteriormente, son esas conjeturas de por qué tal vez ha tenido más presencia su obra en España y América Latina. Pues yo aventuro algunas interpretaciones del porqué en la reseña que yo publiqué en la revista Rethinking Marxism hace 5 o 6 años, en torno a un librito que había salido recientemente en ese momento de Bobbio. Y yo aventuro unas posibles explicaciones por qué la buena fortuna de la obra de Bobbio en algunos países de América Latina y España. La suya fue una larga vida que recorrió todo el brevísimo siglo XX, a través del cual pudo ser testigo en distintas capacidades de gran parte de los acontecimientos que transformaron e hicieron del mundo moderno, el mundo moderno al día de hoy. En su patria pudo ver el crecimiento paralelo del socialismo como del fascismo, la consolidación del fascismo como estado y forma social, la resistencia contra el mismo, la guerra civil, la posterior fundación de la República y los vaivenes de una vida política, social y cultural que muchos han llamado como laboratorio. A nivel mundial fue testigo de 2 guerras mundiales: la Guerra Fría, del nazifascismo, de los socialismos realmente existentes, de la descolonización formal de gran parte del mundo, aún colonial hasta mediados del siglo pasado, del auge de las más diversas luchas por la libertad y por la igualdad, de los progresos de la democracia, de sus traspiés, del recrudecimiento del terrorismo internacional y las mal llamadas guerras justas, de cambios dramáticos en el proceso productivo y el funcionamiento del capitalismo global, y de los comienzos de la imposición del mundo digital, virtual e internetico. Ayudó a formar generaciones de estudiosos e intelectuales, como bien dice Michelangelo Bovero, o no sé si era Richard Bellamy, que ayudó a formar, ¿verdad? Varias generaciones de estudiosos intelectuales, aunque nunca hizo escuela, ¿no? Hay gente que se puede identificar con la obra de Bobbio, pero no es, digamos, como figuras tal vez contemporáneas en los 60 o en los 70, como Althusser, por ejemplo, ¿no? Que sí hicieron quote escuela, entre otros. O los desconstruccionistas, o los postestructuralistas, o lo que fuese. Ayudó a formar generaciones de estudiosos intelectuales. Sin ser comunista, fue un interlocutor continuo de gran parte de los comunistas de su país, fuertemente liberal, fuertemente democrático. También fue vocal en momentos claves de debates públicos, particularmente en Italia. Autor de una vasta obra con múltiples títulos traducidos a muchos diferentes idiomas. De manera razonablemente organizada, pero sí hay un pequeño error, de manera razonablemente organizada, pero sin constricciones de camisa de fuerza. Vamos a repasar y discutir textos y temas de su obra, su ubicación en momentos históricos claves en materia de política y sociedad. De hecho, si bien en un sentido es cierto de cualquier autor o autora, en el caso de Bobbio, la relación de los... Repito, de hecho, si bien en un sentido es cierto de cualquier autor, en el caso de Bobbio, la relación de los motivos y temas en su obra están fuertemente relacionados con las experiencias que le tocó vivir, particularmente durante su juventud y formación durante el fascismo en Italia y el periodo inmediato de la segunda posguerra y la fundación de la llamada Primera República Italiana.
Y el seminario pues promueve la lectura crítica de textos, un fuerte sentido de conciencia histórica, así como la pretensión siempre o la intención de nutrir la cultura política de los participantes, incluyendo el que está leyendo esto. Y entonces, paso seguido en el sílabo, está el itinerario tentativo del seminario. Esta primera sesión que estamos teniendo hoy, que realmente era para hacer pues, lo que he estado haciendo, dar una introducción al cursillo, al seminario, y con una lectura sugerida, ¿verdad? Ahí todas, digamos, con excepción de la misma lectura de Norberto Bobbio, La regla de la democracia, perdón, no es que yo quisiera por alguna especie de morbo o, o, o en clave ceremonial, empezar, digamos, pues con textos que de alguna manera parten desde lo que fue su muerte en el 2004. Pero pues estos textos pues giran, o sea, se escribieron a raíz de o poco después de o para o por motivo de la muerte de Bobbio en el 2004. Y en parte pues es porque, ¿y por qué fueron escogidos? Porque los que tuvieron la oportunidad de leer alguno de ellos, así sea el obituario que escribió para el periódico británico El Guardian Richard Bellamy, otro conocido teórico político británico, o fuera la reseña que hiciera de su vida y obra muy breve la teórica política Nadia Urbinati para Dissent, la revista Dissent, o así sea el texto de recuerdo que escribe su discípulo Michelangelo Bovero, pues todos tienen o contenían un elemento de tratar de proveer un vistazo a la vida de Bobbio en su conjunto, a la vida y obra de Bobbio en su conjunto, unos enfatizando unas cosas, otros enfatizando otras, ¿no? Hay un consenso en la lectura de Bovero, de Urbinati, como de Bellamy, de que es complicado, difícil tú interpretar la obra de Bobbio sin tomar en cuenta los acontecimientos a su alrededor en esa historia italiana de todo un siglo que él le tocó vivir. Todos coinciden en hablar de la importancia central que tuvo en la obra de Bobbio el poner como fundamento a nivel de valores ético-políticos los valores de la igualdad y la libertad. Eh, eh, Algunos como Urbinati significan cosas más específicas, como por ejemplo Urbinati significa mucho la centralidad que le sigue dando Bobbio al elemento del conflicto para una vida política democrática saludable, que es algo que, si recuerdan en sus lecturas previas, entre ellas aquellas que yo asigné hacia el finales del seminario pasado de Chantal Mouffe, todos esos planteamientos que se autodenominaron como los de Mouffe, como lo mismo que hace Urbinati y otros autores y autoras, planteamientos post-marxistas que defienden alguna noción de democracia como un sistema adversarial que no solamente aspira a la eliminación del conflicto, sino que plantean que el conflicto es la condición sine qua non, ¿no? Es la condición sin la cual no pudiera existir la democracia, y que ese conflicto siempre debe estar presente entre visiones distintas de cómo vivir juntos. Pero claro, un conflicto que debe ser, aquí uso la distinción de Mouffe, un conflicto que debe ser llevado a cabo a través de lo que Mouffe llama un sistema adversarial y no un sistema antagónico. Es decir, un sistema adversarial que esté basado en que
en que no hayan partes excluidas, o en todo caso muy pocas, y en el pleno reconocimiento de las distintas partes, que a pesar de las diferencias, el reconocimiento de las partes unas y otras de la legitimidad de sus planteamientos o sus posiciones. Y a partir de esa legitimidad de punto de enunciación, pues disputar, ¿no? Luchar políticamente hablando para adelantar una agenda u otra. Y claro, luchar y disputar, obvios, en un montón de textos, ¿no? En muchos textos significa mucho continuamente la importancia de que en una democracia saludable la renovación del sistema se daría a través de un libre pero pacífico continuo intercambio de ideas y de debates. ¿Verdad? Yo no recuerdo si es Urbinati o Richard Bellamy, que significan ese elemento de la importancia, o el mismo Bovero, ese elemento de la importancia que siempre le dio Bobbio al diálogo, no solamente como práctica civil en los espacios no gubernamentales, sino como un mecanismo fundamental para el funcionamiento de las instituciones de gobierno democrático. Significan y mencionan cosas que vamos a comentar más sobre ellas la semana que viene, como la importancia que tuvo en su perspectiva la influencia de lo que se desarrolló por pensadores como Carlo Rosselli, Guido Calogero y otros en los 30, la tradición política, que es una tradición autóctona italiana, conocida como socialismo liberal o liberal socialismo. ¿Verdad? ¿Y qué implica eso? Pues vamos a verlo más en detalle realmente la semana próxima y en otras ocasiones durante el seminario. Pues, entre otras cosas. Vuelvo al sílabo, pues la segunda sesión, que en esta ocasión la segunda sesión va a ser tan pronto como el martes próximo. No, bueno, sí. Bueno, el Día del Amor y la Amistad, pero es martes, ¿no? O sea, a menos que nadie desaparezca, pues creo que pues, deberíamos, o sea, quisiera hacerla la semana que viene, pero es por la siguiente razón. No todas las semanas, o sea, el seminario estuvo pensado para hacerlo una semana sí, una semana no, o sea, cada 2 semanas. Lo que pasa es que para esa primera sesión, como es muy poco lo de que vamos a leer propiamente de Bobbio, es más bien información de contexto para sus años de juventud y para que veamos algunos elementos de la singularidad o las anomalías salvajes de la vida política italiana en esa primera mitad del siglo XX o gran parte del siglo XX, pues quería como que tener esa sesión bastante rápido y si acaso ya entonces digamos después de esta sesión próxima tener 2 semanas de espacio entre sesiones, porque ya entonces digamos que la carga de lecturas que les voy a pedir es un poco más abultada y como si les planteaba a finales del seminario pasado, pues ¿verdad? La lectura sigue siendo no obligatoria, no requerida. Pues porque por lo pronto estos seminarios se dan entre un conjunto de reglas de juego bastante libertarias, ¿no? Que cada cual lo asuma como mejor entienda dentro de lo razonable del consenso mínimo necesario para que se lleve a cabo el seminario. Pero sí me gustaría mayor conversación de parte de ustedes y pues obviamente si está nutrida de cultura general, pues chévere, pero si está particularmente nutrida también por asuntos que provienen de la lectura, pues mejor todavía. Pues nada, entonces la segunda sesión
yo puse aquí, pues hablaríamos un poco de política, sociedad y cultura de la Italia fascista y los años de crecimiento y formación de Norberto Bobbio. Para eso yo mañana en algún momento, si no hoy, mañana pasado, les voy a enviar, aunque ahí está el enlace, pero les voy a enviar la lectura de Emilio Gentile, a 100 años de la marcha fascista sobre Roma, una revolución a la italiana, que sirve también como una especie de texto de síntesis o de resumen sobre lo que fue la experiencia del fascismo en Italia. Eh, y como van a ver, entre esa lectura y la película, si logran verla, Amarcord de Fellini, eh, el fascismo en Italia hizo cultura, ¿no? O sea, uno lo asocia como un régimen político y claro, pero no por eso dejó, se sedimentó y se hizo de alguna manera, dejó su huella en la cultura más amplia, ¿no? Y digo eso porque el fascismo italiano fue muchas cosas, pero en términos intelectuales, monolítico no fue, ¿verdad? A pesar de que bien temprano Giovanni Gentile, solo, y luego Giovanni Gentile, un filósofo vitalista italiano, que venía del marxismo, de hecho, pero no solo Giovanni Gentile muy temprano, sino después Giovanni Gentile, aún de la mano también del mismo Benito Mussolini, a pesar de que ellos se dedican a escribir la definición de lo que es el fascismo, a dar una definición de lo que es el totalitarismo, a escribir el artículo sobre totalitarismo en la enciclopedia, en esa ese gran proyecto de enciclopedia italiana, que se produce en los 30. A pesar de eso, fue, especialmente en sus primeros momentos, implicó una gama bien diversa de expresiones culturales, desde aquellas que pretendían rescatar las formas y maneras de la ¿verdad? Reinterpretada a su manera, formas y maneras de la antigua Roma o de esa supuesta o de esa gloria de la antigua Roma, a movimientos modernistas, eh, exploratorios, culturalmente radicales o transgresores, entre ellos el futurismo, ¿verdad? Y pues un poco pensando en eso, en ese elemento multiforme de la cultura que acompañó la experiencia del fascismo, es que pues yo les planteo para esta segunda sesión que además de leer lo de Gentile, que se lean el manifiesto del futurismo que escribió Filippo Tommaso Marinetti, que es una de las corrientes culturales que intelectualmente alimentó al fascismo en sus orígenes, ¿no? Este, figuras literarias como Marinetti, como D'Annunzio, como otros, fueron precursores y o fundadores o promotores o campeones de lo que sería el protofascismo, sino el fascismo, propiamente dicho. Entonces, pues nada, perdón, vuelvo al sílabo, pues que lean esa lectura de Gentile, lean el manifiesto del futurismo que está incluida en el mismo sílabo. La traducción es de este servidor, como así como la traducción del artículo que les pedí que leyeran para hoy de Bobbio, que fue no la hice para en el caso de Bobbio sí, lo traduje para el seminario, pero en el caso del manifiesto del futurismo fue un ejercicio que yo hice para yo mismo practicar vitaliano y que llevé a cabo hace como 5 meses atrás y de qué cara, para usarlo para algo, ¿no? No solamente como ejercicio para mí nada, pues lo puse en el sílabo como lectura recomendada. Y entonces el capítulo 10 del libro El perfil ideológico de Italia en el siglo XX, que es sobre la ideología del fascismo,
Esa yo solo voy a compartir por lo pronto en su traducción al inglés, porque no he encontrado. Yo tengo el libro en español del Fondo de Cultura Económica. Si tengo el tiempo, los escaneo los capítulos poco a poco y se los voy mandando en PDF. Yo como quiera al saque les voy a mandar el libro completo en inglés para que lo tengan y lo pueden leer en cualquiera de los dos idiomas que prefieran o el que puedan. Y en mi mundo ideal, me gustaría pedirles que leyeran los primeros dos capítulos de la autobiografía de Bobbio, que es una gran autobiografía. Y usted tal vez nunca haya leído nada de Bobbio y leer la autobiografía y usted queda, ¿verdad? Si usted es un buen lector de las buenas letras, usted quedaría prendado porque es una obra maravillosa. Es de una gran calidad. No sé si es la calidad humana del autor, o sea, además de eso, está muy bien escrita, pero es una gran obra y quisiera asignárselas, por lo menos los primeros dos capítulos. Lo que pasa es que yo la tengo en italiano y existe una traducción al español que publicó Tauros hace 500 años, hace qué sé yo, hace 25 años atrás. Y existe una traducción al inglés que publicó Blackwell hace tantos años atrás y no he podido conseguir de manera gratuita ni la traducción al español ni la traducción al inglés. Si la consiguiera, pues se las envío en alguno de los dos idiomas. Si no, pues sepan que sí puedo conseguirla gratuita en italiano. Si alguien leyera italiano, pues igual se la consigo en PDF y se las mando, pero si no, pues nada, o sea, yo parto de la premisa que no van a leer esos primeros dos capítulos de la autobiografía, pero si pudieran acceder a alguna traducción o ejemplar de la autobiografía, pues recomendaría para la semana que viene que leyeran esos primeros dos capítulos. Y que si pueden entonces vean la película Marcor de Federico Fellini, que yo pongo unos breves comentarios en el sílabo al respecto de la película, del film, con el clásico film de Fellini, Amarcord, ¿verdad? Que es una forma populachera en italiano de decir me recuerdo o me acuerdo o yo recuerdo. El clásico film de Fellini contempla, entre otras cosas, una reflexión muy interesante y entretenida sobre las complejidades y los matices de la sociedad y cultura italiana durante el fascismo. Se plantean a través del proceso de exploración y maduración del personaje principal, Tita, los entrejuegos interesantes entre las limitaciones de un régimen totalitario y los intersticios como espacios de libertad, la complejidad de los diversos rituales sociales y costumbres, etcétera, etcétera. Y se muestra que la razón principal por la cual realmente pensé en que la vieran si no lo habían visto, en que se presenta como parte de eso que leí anteriormente, se presenta cierta cotidianidad pues, vivida durante el fascismo, ¿no? Un poco la película me sirve a mí para presentarles visualmente algo que se los puedo decir, ¿verdad? Se los puedo decir que es que algo que parecería obvio, pero es importante, yo creo, hacer el punto y enfatizar lo que es que, pues uno piensa en el fascismo y es bien fácil pensar el fascismo desde afuera, ¿verdad? Sin haberlo vivido y como una época histórica o una experiencia que se vivió en un determinado país por un determinado marco de tiempo, ¿verdad? Como si uno lo fuera a leer como una referencia en un artículo enciclopédico o en un libro de historia o en un estudio. Y cuando uno lo ve de esa manera, con ese feeling o ese sentido de exterioridad o externalidad, pues es bien fácil tú pensar en el fascismo como esta cuestión de excepción, como esta cosa fuertemente vital, feroz, fugaz, excepcional, de fogosidad, de intensidad, y que tiene todos esos elementos. Pero no por eso podemos olvidar que el gobierno fascista en Italia duró más de 2 décadas. O sea, es decir, la gente vivió
valga la redundancia, la gente vivió sus vidas dentro del fascismo. La gente tuvo hijos dentro del fascismo, crió a sus hijos en las escuelas dentro del fascismo. Tuvieron que conseguir trabajo, quisieran o no quisieran, accediendo a un carnet oficial diciendo que pertenecían al partido fascista de gobierno. Es decir, que había tal cosa como una cotidianidad dentro del fascismo. Yo sé que eso suena terriblemente obvio, pero nuevamente lo que pasa es que a veces la gente no lo piensa, porque se ve desde esta perspectiva desde afuera. Y la película de Fellini, pues yo creo que lo demuestra de una manera, pues, ves, bien peculiar. Como es pues, parte de, no todo, pero como es parte del cine de Fellini. Especialmente cuando deja esa etapa del neorrealismo temprano, un poco atrás. Y también, pues porque como les decía ahorita, que como a mí me encanta, ¿verdad? La cultura italiana, pues cada vez que pueda y me sirve en función del seminario algún material bibliográfico, filmográfico, musical o lo que fuese, literario, que me sirva y pues, ¿por qué no asignarlo? Porque pues uno, porque son, pero yo trataría de procurar que sean obras relativamente objetivamente importantes, y dos, pues porque sirven para obligar a uno a ver, a ver o rever estas cosas. En mi caso, tan pronto dije, déjame asignar o recomendar que vean a Marcord, me trajo un placer increíble porque dije, esto va a ser la razón perfecta por la cual yo obligarme, entre comillas, ¿no? Para yo obligarme a volver a ver una película que a mí me gustó mucho. Y la he visto por lo menos 3 o 4 veces, pero obligarme a ver una película que me gustó mucho y pues hace años que no la veo, pues uso esto como la excusa perfecta para sentarme a verla, ¿no? Esa ahí también es una razón bien particular por la cual les pido que si no la han visto, la vean. Como con todo en el internet, hay versiones de Marcor por todos lados. Usted la puede ver desde pagando $3 o $4 el alquiler por un día o dos en algún servicio de streaming, hasta conseguirla gratuitamente por canales misteriosos, hasta encontrarla dividida en 2 partes con subtítulos en inglés en YouTube. Es decir, usted hace una búsqueda así ligera en Google, en YouTube de Amarcord y seguramente va a llegar a ella de alguna manera u otra, ¿no? Entonces de ahí la sección 3, vuelvo al sílabo, para hablar del liberal socialismo, la breve experiencia de justicia y libertad, que fue una organización en los 30, el Partido de Acción, que fue un partido político de pequeña duración y de poco apoyo electoral, pero que tuvo su tuvo su importancia y tuvo su importancia objetiva en la historia tanto intelectual como en la historia política de Italia. El liberal socialismo, la breve experiencia de justicia y libertad del Partido de Acción, la fundación de la República Italiana en adelante. Ahí, ojo, José, porque José ahí compartió un enlace a una versión de Amarcord con sus títulos en español, pero yo la cotejé y creo que no hay una correspondencia entre la película y los subtítulos. Hay que cotejar y creo que no sé, creo que hay un problema, no sé si es una media trampa, pero en ese search que hiciste, José, sabe Dios, lo más seguro tienes que haber visto 1 o 2 escalafones más abajo, una versión que está partida en dos partes. Valga la repetición. Sí, hay varias versiones. Sí, exacto. Es como dijiste, entras a YouTube y salen, salieron como 10 versiones allí. Y seguramente si haces ese mismo ejercicio en Google van a salir, pues obviamente muchas más. Pues en la sesión 3 hablaremos del el socialismo liberal, la breve experiencia de justicia y libertad del Partido de Acción, la fundación de la República Italiana en adelante. Ahí están esas lecturas que todas se las voy a proveer en PDF.
por el grupo. Luego vamos a liberalismo y democracia, primera parte. Y ahí vamos a leer una lectura de referencia, un capitulito del libro El perfil ideológico de Italia en el siglo XX y la primera mitad del libro completo, que es un libro bien finito, pero la primera mitad del libro completo de Liberalismo y Democracia, publicado por el Fondo de Cultura Económica, su traducción al español. Después iríamos a la sesión de Liberalismo y Democracia, segunda parte, donde básicamente es para discutir la segunda mitad del libro, Liberalismo y Democracia. Ahí pasaríamos a una sexta sesión, las reglas del juego democrático, primera parte. Ahí vamos a leer la primera mitad del libro completo, El futuro de la democracia. Luego las reglas del juego democrático, segunda parte. Ahí vamos, perdón, a leer la segunda mitad del futuro de la democracia y una octava sesión en contra de la pospolítica, política adversarial y derecha e izquierda. Y ahí vamos a leer completo, si no completo, pues casi completo, derecha e izquierda de Norberto Bobbio. Y entonces un breve intercambio epistolar entre Bobbio y el gran historiador británico marxista Perry Anderson. Que ese intercambio cuando se da en los 90, porque se da a raíz de la publicación del libro Derecha e Izquierda de Bobbio, pues se podrán imaginar, ¿no? Es un intercambio modesto, porque creo que constituye de tres cartas, tres cartas. Una de Perian, Buster. Sí, tres o cuatro cartas. Pero se podrán imaginar la riqueza del diálogo, pues porque en el momento en que se da a mitad de los 90 son dos titanes, ¿no? Bobbio, una de las de aquel entonces, de las figuras más importantes, si no la más importante, de las más reconocidas del ámbito de la filosofía y política en Italia, y Perry Anderson, uno de los más importantes historiadores marxistas siglo XX y lo que va del XXI, historiadores británicos, ¿verdad? Yo obviamente no estoy diciendo que es yo sé que hay figuras cimeras como Eric Hobsbawm y otros, pero está ahí arriba, ¿no? Una de las figuras más importantes de los historiadores británicos marxistas, que es Perry Anderson. Y pues con eso acabaríamos el seminario. Y de nuevo, pues todas las lecturas yo las estaría pues proveyendo gratuitamente. Eso, eso sería, eso es el seminario. Así que para beneficio de Xiomara, que se sumó ahora, entiendo que nos vamos a reunir. Xiomara, esto va a quedar grabado y lo voy a postear en el perfil de Facebook del Centro para el Estudio de la Democracia, aunque o sea, tú lo vas a poder ver, lo van a poder ver aquellos que estén viniendo con cierta regularidad al seminario. Todavía no voy a ponerlo completamente público, el post del video, pero que la próxima reunión sí va a ser la semana que viene, el Día del Amor y la Amistad, pero ya a partir de ahí tal vez vamos a estar reuniéndonos semanas alternas, ¿no? Cada 2 semanas. Para darnos tiempos a poder hacer las lecturas y acomodar, digamos, esto dentro del contexto del resto de nuestras tareas, encomiendas o responsabilidades de vida. ¿Algún comentario o duda o pregunta sobre el seminario hasta aquí? Si no, así las cosas, pues nada, voy a tomar una foto, un screenshot de mi computadora por motivos de darle el chispo de promoción que yo le doy a esto. Nuevamente, agradeciéndoles a todos ustedes, y la foto se va en uno, dos, en sonreír, 1, 2, y nada, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por el compromiso que tienen con estos seminarios
con este servidor y con sí, con esto, con la tarea del estudio. Voy a detener la grabación